Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es Análisis Vectorial 1. Veamos la descomposición rectangular de un vector. Consiste en reemplazar un vector por otros dos, de tal forma que estos sean mutuamente perpendiculares. Tendríamos en este caso un plano cartesiano en el cual se encuentra un vector b, el cual genera con la abscisa un ángulo de θ grados, el cual se puede descomponer en dos vectores, tanto un vector que esté en las abscisas y un vector que esté en las ordenadas. El vector de las abscisas se denominaría como el vector b de x y el vector de las ordenadas se denominaría como el vector b de y. ¿Y cómo podremos descomponerlos? Pues en este caso ese vector b se puede descomponer con otros dos vectores, el vector b de x y el vector b de y. El vector b de x vendría a representarse el módulo del vector b multiplicado por el coseno del ángulo que formó con la abscisa. De igual manera tendríamos al b de y, ese módulo del vector b de y tendríamos que sería igual al módulo del vector b de x, del vector b multiplicado por el seno del ángulo que formó con la abscisa. Así tendríamos nosotros las formas de la descomposición rectangular de un vector. Recordar siempre que también la tangente del ángulo vendría a representarme tanto el módulo del vector b de y sobre el módulo del vector b de x. Ahora hablemos de los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son importantes para el análisis vectorial 2, ya que nos van a ayudar a descomponer los vectores o en este caso poder hallar una resultante. Recordar que un triángulo rectángulo tiene partes o elementos en los cuales vendrían a ser, en la gráfica tenemos a los catetos B y A y a la hipotenusa C, donde cumple como en cualquier triángulo rectángulo Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto elevado al cuadrado más la suma del otro cateto elevado al cuadrado. Entre los triángulos rectángulos notables tenemos a los triángulos de 30 y 60 que están en relación de 1, 2 y raíz de 3, a los triángulos de 37 y 53 que están en relación de 3, 4 y 5, a los triángulos de 45 grados y 45 grados que son de a raíz de 2, a los triángulos de 16 y 74 que están en relación de 7, 24 y 25. ¿Para qué nos sirven esto? Para poder descomponer los vectores y así poder hallar una mejor resultante. Vamos a los problemas de clase. Problema número 1, nos dicen calcular el módulo del vector resultante y nos dan esta gráfica. Muchachos, tenemos un vector hacia arriba de 5 con un ángulo de inclinación de 53, tenemos un vector hacia la derecha de 5 con un ángulo de inclinación de 37, tenemos un vector hacia abajo de 5. Muchachos, aprovechando una propiedad de descomposición de ángulos, en este caso de vectores, vamos a comprobar que este es un triángulo de 53 y 37. Yo puedo descomponer ese vector 5 y reemplazarlo por un vector hacia la izquierda de 3 y hacia arriba de 4. ¿Por qué de 3 y de 4? Porque el triángulo de 53 y 37 me indicaban que era de 3, 4 y 5. Como es 5 acá, pues hay un vector de 3. 4 y 5, ya que al frente 53 se encuentra el 4, al frente 37 del ángulo que está acá va a ser 3, entonces la hipotenusa va a ser 5. Con lo cual este vector 5 se ha ido y me queda solamente un vector hacia la izquierda de 3 y hacia arriba de 4. De igual manera tenemos al otro vector de 5. ¿Cómo haríamos? Simplemente vamos a descomponer ese vector de 5 por un vector de 4 y de 3. ¿Por qué de 4 y de 3? ¿Por qué? Porque así lo demanda el triángulo de 37 y 53. Cuando voy a descomponer este vector de 5, al cambiar por un vector hacia la derecha de 4 y hacia arriba de 3, nos indica que el triángulo de 57 y 37, que al frente 37 va a ser como 3 y al frente 53 va a ser como 4. Con lo cual ya me quedaría descompuesto estos dos vectores, los cuales nos traerían problemas. Entonces tendríamos un vector hacia arriba de 4, un vector hacia arriba de 3, un vector hacia la izquierda de 3, un vector hacia la derecha de 4 y un vector hacia abajo de 8. Operando, muchachos, tendríamos, como estos son paralelos, los puedo yo sumar o restar a conveniencia. Como estos dos son paralelos, los puedo restar o sumar a conveniencia. En este caso tenemos 4 arriba y 3 arriba, tendría 7. Como abajo es 8, 7 arriba y 8 abajo, me queda solamente un vector con un módulo de 1 hacia abajo. Entonces acá de igual manera, en el eje X tengo 3 a la izquierda y 4 hacia la derecha. ¿Quién gana? Gana el 4. A la resta de 4 menos 3, 1. Gana el vector hacia la derecha con módulo de igual a 1. Entonces me quedaría de la siguiente manera: hacia la derecha 1, hacia abajo de 1.
Entonces voy a utilizar una propiedad en la cual me indicaba que si yo tengo dos vectores iguales separados por un ángulo de 90 grados, esa resultante va a ser igual a ¿quién? Al mismo módulo del vector, pero multiplicado por el de raíz 2. Comprobémonos. Tengo que tener dos vectores iguales, pues dos vectores iguales de módulo 1. Entonces la resultante va a ser igual al módulo de ese vector, que era, en este caso es 1, multiplicado por la raíz de 2. Con lo cual me quedaría que la resultante es igual a 1 por la raíz de 2. Con lo cual la resultante viene a ser la raíz de 2. Y esta sería la respuesta a la pregunta del módulo resultante. Pasemos al siguiente problema. Problema número 2. Nos dicen calcular el módulo del vector resultante y nos dan un vector hacia la izquierda de 15 grados, de 15 unidades, hacia abajo de 20 unidades y un vector hacia arriba de 10 raíz de 2 con un ángulo de inclinación de 45 grados. Muchachos, aprovechando el triángulo de 45 grados hay que descomponer este vector, el vector de 10 raíz de 2, para poder operar y hallar la resultante. Este vector de 10 raíz de 2 se pueden retirar por un vector de 10 hacia la izquierda y, 10 a la derecha y 10 hacia arriba, con lo cual nosotros podríamos anular el vector de 10 raíz de 2. ¿Por qué 10 a la derecha y 10 hacia arriba? Porque el triángulo notable de 45 nos indica que debe ser K, K y K raíz de 2. Vienen a ser entonces 10, 10 y 10 raíz de 2. Entonces ya puedo eliminar el vector de 10 raíz de 2 por un vector hacia la derecha 10 y hacia arriba 10. Entonces me quedaría de la siguiente manera: hacia arriba con 10, hacia la izquierda con 15, hacia la derecha con 10 y hacia abajo tendríamos con 20. Muchachos, vamos a operar en el eje Y y en el eje X, ya que estas dos son paralelas y estas también son paralelas. En el eje Y, muchachos, tendríamos 10 hacia arriba y 20 hacia abajo. Entonces la resultante de estos dos me quedaría un solo vector hacia abajo de 10, que viene a ser la resta de 20 menos 10, ya que están en sentido contrarios. Igual en el eje Y. En el eje X, disculpen, tendremos 15 hacia la izquierda, 10 a la derecha. ¿Quién gana? Pues gana el 15 hacia la izquierda. Entonces vamos a ver, la resta de 15 menos 10 me queda un vector resultante de 5, con lo cual nos quedaría de la siguiente manera: 5 hacia la izquierda y 10 hacia abajo. Muchachos, tenemos nosotros una propiedad, la cual nos decía, si yo tengo un vector resultante de estos dos vectores que sean diferentes, yo voy a poder aplicar que la resultante viene a ser igual al módulo del vector al cuadrado más el módulo del segundo vector elevado también al cuadrado. Entonces, muchachos, tendremos que la resultante viene a ser igual al 5 al cuadrado, que es 25, más 10 al cuadrado, que es 100. Entonces, muchachos, 25 más 100 es 125. Entonces la resultante viene a ser igual a 125, que es lo mismo que decir 5 raíz de 5, y esa de ahí sería nuestra respuesta. Siguiente problema. Problema número 3. Nos dicen calcular el módulo del vector resultante. Y ahora nos dan una gráfica en la cual nos dice 25 hacia arriba con un ángulo de inclinación de 37, hacia la derecha de 28 unidades y un vector hacia abajo de 9 unidades. El vector que nos trae problemas es el 25, que hay que descomponerlo. Como es el ángulo de inclinación de 37 y el ángulo de 37 nos dice que es 3, 4 y 5, como acá es 25, entonces vamos a hacerlo como si fuera un 5 por 5, donde la constante de k viene a ser igual a 5. Entonces voy a descomponer ese vector de acá por un vector hacia la izquierda y un vector hacia arriba. Hacia arriba me quedaría, como es al frente 37 es 3 por k, viene a ser 3 por 5. Abajo tendría, como es 4k, vendría a ser un 4 por 5, con lo cual me quedaría de la siguiente manera: hacia arriba 3 por 5, un vector de 15, por lo tanto 4 por 5, un vector hacia la izquierda de 20, un vector hacia la derecha de 28 y un vector hacia abajo de 9 unidades. Entonces tendríamos en el eje Y dos vectores paralelos, los cuales vamos a restarlos: 15 hacia arriba y 9 hacia abajo. Entonces ganaría hacia arriba, que es el 15. De la resta de 15 menos 9 vendría a quedarme 6. Entonces me queda 6 hacia arriba. En el eje X tendríamos, muchachos, un vector hacia la izquierda de 20 y un vector hacia la derecha de 28. Como gana el 28, pues la dirección va a ser en el vector hacia la derecha. De la resta de 28 menos 20 me quedaría 8, con lo cual la resultante en el eje Y viene a ser igual a 8 hacia la derecha. Entonces, muchachos, me quedaría dos vectores diferentes con un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se desarrolla esto? Por fórmula, muchachos, cuando tenemos un ángulo de 90 grados que separan dos vectores diferentes, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado. Entonces me quedaría que la resultante es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, más 8 al cuadrado, que es 64.
De la suma de 36 más 64 me queda 100. La resultante entonces sería la raíz cuadrada de 100. Y la raíz cuadrada de 100, esto es igual a 10. Con lo cual sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 4. Nos dicen calcular el valor de alfa para que la resultante sea nula y nos dan un vector hacia la izquierda de A con un ángulo de inclinación de alfa, nos dan un vector hacia la derecha A con un ángulo de inclinación de alfa y un vector hacia abajo de A. Muchachos, para que la resultante de esta gráfica acá sea nula, tenemos que tener un vector hacia arriba, la cual tenga la misma magnitud que el vector de abajo. Si abajo es A, este también tiene que ser A. ¿Por qué? Porque A hacia abajo y hacia arriba me queda 0. Entonces este vector de acá tiene que ser la resultante de estos dos. Entonces vamos a aprovechar que como son iguales, hay una propiedad justamente que me decía, si tenemos dos vectores iguales y un ángulo de 120 grados, entonces la resultante va a ser igual al mismo módulo del vector. Entonces justamente lo que yo quiero, porque quiero un A hacia abajo y este tiene que ser A hacia arriba. Y la única forma de que este vector sea un A hacia arriba es que estos dos vectores, aparte que sean iguales, este ángulo de acá tiene que ser 120 grados. Ya que si es 120 grados, si este es A, la resultante de esos dos vectores, esto es igual también a A. Con lo cual me quedaría de la siguiente manera, se va este vector A y me queda la resultante un vector A hacia arriba y un vector A hacia abajo. Con lo cual vector hacia arriba A, vector hacia abajo A se eliminan, es 0, la resultante ya es 0. Entonces ya como tengo obtenido la resultante 0, voy a poder hallar el valor de alfa. ¿Por qué? Porque si esto es 120 y todo esto es un ángulo llano, tendríamos que 120 más alfa es igual a 180. Entonces quiere decir que 120 más alfa quiere decir 2 alfa es igual a 180. 120 más 2 alfa es igual a 180. Este 120 va a pasar a restar, lo cual me quedaría 180 menos 120 que es igual a 60. Baja el 2 alfa, lo cual me quedaría 2 alfa es igual a 60. El 2 va a pasar a dividir, con lo cual me quedaría que el valor del ángulo alfa es igual a 30 grados. Y esta de ahí sería nuestra respuesta. Pasemos al siguiente problema. Problema número 5. Nos dicen calcular el ángulo alfa, el ángulo teta para que la resultante de los vectores sea nula. Y nos dicen que el módulo del vector A es 2 raíz de 2, 2 raíz de 3, el vector de B es de 2 unidades. Y tenemos acá un vector C con un ángulo teta. Nos piden hallar calcular el valor de ese ángulo teta. Muchachos, otra vez, para que la resultante sea nula, o sea 0, quiere decir, si hay un vector hacia la izquierda de 2, debe haber un vector hacia la derecha de 2. Y si hay un vector hacia abajo de 2 raíz de 3, debe haber un vector hacia arriba también de 2 raíz de 3. Profesor, quiere decir que si a la izquierda de 2, a la derecha de 2, hacia arriba de 2 raíz de 3, miren, justamente viene a ser la resultante de ¿quién? Del vector C. Entonces yo el vector C lo puedo cambiar por un vector de 2 hacia la derecha y un vector de 2 raíz de 3 hacia la parte de arriba. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, muchachos. Ya que al tener de esta manera tendremos 2 raíz de 3 hacia arriba, 2 raíz de 3 hacia abajo de esta parte, 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Nos quedaría, miren, que 2 raíz de 3 hacia arriba y 2 raíz de 3 hacia abajo se eliminan, se va, 0. 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha también se elimina, 0. La resultante 0. ¿Y por qué era 0? Porque estoy asumiendo yo de que el vector de este triangulito que está acá es un triángulo rectángulo, que es el ángulo teta, y arriba se de 2 raíz de 3 y de abajo se de 2, siempre y cuando sea esto. ¿Y cuál es el único ángulo, triángulo, rectángulo que cumple esto? Pues el triángulo de 30 y 60 grados, el cual me indicaba que al frente tiene que ser como 1 y al otro lado tiene que ser como A raíz de 3, como A raíz de 3 y 2A. A ver, comprobémonos. Al frente del 30 como 2, al frente del 60 como 2 raíz de 3. Ah, ya, 2 raíz de 3 y 4, o 2 por 2. Justamente tiene este mismo formato, con lo cual al frente del raíz de 3 viene a estar 60, al frente del raíz de 3 viene a estar 60, con lo cual el ángulo, para que cumpla que el vector o módulo resultante de toda esta gráfica sea 0, tiene que ser el ángulo teta igual a 60 grados. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.